La crisis económica mundial en 1929 fue la crisis más larga y severa a nivel financiero, que llevó a graves crisis económicas a países tanto desarrollados como no desarrollados. Aunque la depresión fue originada en Estados Unidos, dio lugar a una reducción drástica de la producción, aumento del desempleo y un gran impacto en casi todos los países del mundo. Dejaron de funcionar los mercados financieros y las instituciones, los mercados laborales, la moneda internacional, entre otros. Durante 1930 1933, el sistema financiero de los Estados Unidos se encontraba en una de las situaciones más difíciles y caóticas de su historia. La deflación, la caída de la producción, el desempleo masivo, la contracción del comercio mundial y la ruptura del sistema de pagos internacionales marcaron la coyuntura en la mayoría de países capitalistas avanzados. Esta crisis marcó el fin de la ilusión acerca de la capacidad del capitalismo. En los Estados Unidos, los efectos fueron devastadores. La producción industrial se redujo en un 47%, el PBI real en un 30% y el desempleo superó el 20%. Hubo una caída de la bolsa, una contracción del crédito, entre otros factores. La Gran Depresión fue precedida por el crédito barato, un boom inmobiliario de consumo cada vez con mayor deuda y el aumento del precio de las acciones. La Primera Guerra Mundial había favorecido a los Estados Unidos, convirtiéndolo en el principal proveedor de materias primas y productos alimenticios e industriales. También era el principal acreedor del mundo, y su influencia en Europa era fundamental. La Gran Depresión fue el resultado de los excesos de la década de 1920. La producción excesiva de materias primas, construcción excesiva, la especulación financiera y excesiva desigualdad entre la distribución del ingreso y la riqueza. El crecimiento que se inició en los primeros años de la década de 1920 fueron mucho más profundos y estables en los Estados Unidos. El clima de confianza se tradujo en la compra de acciones de las empresas industriales por parte de un gran número de la población, siendo la bolsa de Nueva York el centro de la economía mundial. Los capitales cada vez se destinaban más a la inversión en bolsa. Esta era la base de la especulación. El exceso de capital disponible, debido a la falta de inversiones atractivas en el mundo de la producción y en el consumo, hacía que se traspasaran al mundo financiero. Los beneficios empresariales e incluso los ahorros de las personas, la demanda de créditos para inversiones productivas y consumo disminuyó. Por el contrario, los bancos aconsejaban a sus clientes la inversión en bolsa. La superproducción empieza a tener un aspecto negativo, ya que al no tener un mercado estable de consumo, los precios de los productos fueron obligados a bajar, generando quiebras, cierres de empresas y ruina de granjas. Hacia fines de la década, la compra de acciones de manera desenfrenada creció en un 90%. La especulación financiera hacía ganar dinero rápidamente. La especulación financiera hacía ganar dinero rápidamente, siendo el valor de las acciones ficticios, ya que estaban por encima de su valor real. Las personas sacaban créditos en los bancos y ponían ese mismo dinero en la bolsa, a un interés más alto de lo que pagaban. Cuando en octubre de 1929 la bolsa de Nueva York quebró, la crisis fue inevitable y se extendió al sistema bancario, a la industria, el comercio y al agro estadounidense. Sus consecuencias se sintieron también en todo el mundo. El jueves 24 de octubre de 1929 se produjo el crash de la bolsa de Wall Street. Más de 13 millones de títulos que cotizaban en baja no encontraron compradores y ocasionaron la ruina de miles de inversores, muchos de los cuales habían comprado las acciones con crédito, que ya no podrían pagar. La Gran Depresión tuvo una serie de consecuencias en todos aquellos países por los que se extendió. Estas causas fueron económicas, sociales y políticas. Desde un punto de vista económico, la Gran Depresión tuvo importantes repercusiones. Numerosos bancos quebraron como consecuencia del impago de muchas personas que suscribieron créditos. Además, el consumo descendió,
lo que significó una caída de precios y la circulación monetaria. Muchas empresas de diferentes sectores se vieron obligadas a cerrar. Los gobiernos, con la esperanza de solucionar la situación interna, comenzaron a adoptar medidas proteccionistas. Todo ello conjuntamente dio lugar a que la actividad económica se frenara. Por ello, la renta nacional y la riqueza de muchos países se vio mermada. En este contexto económico hubo importantes consecuencias sociales. El desempleo aumentó de forma alarmante y generalizada. Además, los trabajadores que consiguieron mantener su empleo vieron reducidos drásticamente sus salarios. Con ello aumentó la desigualdad y afectó a la cohesión social y a la estabilidad del sistema. El nivel de bienestar alcanzado durante la década de los años 20 en muchos países occidentales se vio truncado. No obstante, no solamente la clase obrera se vio afectada. Las clases medias se empobrecieron, lo que causó una gran polarización social. Las consecuencias políticas fueron las siguientes. Las democracias liberales comenzaron a ser puestas en dudas, de diferentes corrientes políticas e ideológicas. En algunos países los totalitarismos de carácter fascista, con Alemania e Italia como principales ejemplos, sedujeron a muchas personas que ansiaban una salida a la difícil situación que se vivía. Por otra parte, desde otros sectores, se comenzó a ver el socialismo soviético como una posible alternativa. A pesar de las muchas diferencias, la intervención económica del Estado, aunque con muchos matices, era un elemento en común. Las intervenciones estatales parecían aptas para paliar los efectos de la crisis. Salida de la crisis. Muchos países crearon propuestas novedosas para poder solucionar esta crisis. Uno de los ejemplos más conocidos es el New Deal, que fue la propuesta creada en Estados Unidos. Y sus políticas eran las siguientes: reactivar la economía por medio del consumo y de la inversión. Para ello se aumentó el gasto público, principalmente a través de la industria, potenciando las inversiones. Además, pusieron en marcha multitud de proyectos de obras públicas, lo cual dio empleo a millones de trabajadores. También se establecieron controles bancarios para evitar otra crisis como la del 29. Se exigió un aumento de las reservas de los bancos para garantizar su solvencia. También se creó la Ley de Emergencia Bancaria, el Emerging Banking Act, por la cual se clausulaban todos los bancos que manifestasen insolvencia, dejando solo operar a los que pudiesen demostrar que eran solventes. Y por último, se estimuló la concesión de créditos para la inversión empresarial. Pero además de actuar en el ámbito económico, también actuaba en el ámbito social, en el cual el Estado intervino aplicando diversas políticas. Se regularon las relaciones entre empresarios y empleados, estableciendo un salario mínimo y una jornada horaria máxima. El salario mínimo, junto con la disminución del desempleo, hizo que los trabajadores tuvieran mayor poder adquisitivo, lo cual tuvo un efecto positivo en la demanda de bienes y servicios del país. Se creó el primer sistema federal de seguro de desempleo y de pensiones, Social Security Act, que tenía como objetivo disminuir las desigualdades sociales, especialmente en beneficio de las personas ancianas, que se habían empobrecido gravemente como resultado de la Gran Depresión. Los efectos del New Deal. Este pudo paliar los efectos de la depresión, pero tuvieron que pasar muchos años, hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, para que la economía americana se recuperase del todo.